Hoy les voy a compartir un tema que es muy quirúrgico, pero quiero mostrarles cómo la evolución en el manejo de la axila en pacientes con cáncer de mama ha cambiado drásticamente. Entonces, primero empezar diciendo que la cirugía de la mama ha cambiado drásticamente y esto ha conllevado a que en la actualidad se hagan procedimientos mucho más conservadores. Estos procedimientos conservadores conllevan a menor mortalidad y a menor morbilidad, y esa menor morbilidad está relacionada básicamente o manifestada por disminución en los arcos de movimiento, linfedema, disestesias, parestesias y peores resultados estéticos, como ustedes pueden ver acá. Esta paciente básicamente hacia 1884 se realizó del lado izquierdo una mastectomía Halsted. Recuerden que ese tipo de mastectomía retiraba los músculos pectorales mayor, menor, los ganglios axilares y en algunas ocasiones también los supraclaviculares, dejando este tipo de efectos estéticos, como ya mencioné, muchas veces con pérdida de la movilidad del brazo. Posteriormente se desarrolló desde el punto de vista de la cirugía sobre el seno la mastectomía modificada a la de Halsted, en la que ustedes pueden ver que al conservar los músculos pectorales tenemos un mayor exceso de piel y un menor defecto estético en la paciente como tal. Hablando del instrumental quirúrgico, pues el instrumental era completamente diferente. La mastectomía de un tiempo es muy diferente a la mastectomía que hacemos hoy. Hacemos una mastectomía cuidando los colgajos de piel, conservando mucha piel para mejorar el defecto estético definitivo sin descuidar obviamente la parte oncológica. Bueno, este básicamente es el resumen de la presentación y la presentación va a estar basada en una serie de estudios, la gran mayoría multicéntricos, prospectivos y aleatorizados que justifican por qué al día de hoy hacemos ese tipo de cirugía conservadora sobre la axila. De la mastectomía solo voy a hablar básicamente esta partecita. Recuerden que en 1884 Halsted publicó los primeros 50 casos que realizó en el Johns Hopkins. Las tasas de mortalidad y de recaída fueron muy bajas, pero las tasas de mortalidad muy altas. Esto conllevó básicamente a que los investigadores diseñaran este tipo de estudios basados en la evidencia y desarrollaron una serie de protocolos. El primer protocolo del que les voy a hablar es este que se llama el NSABP B04, que fue publicado en 1977, después de por lo menos 8 años de seguimiento. Este estudio mostró o comparó simplemente cómo empezar a desescalar el tratamiento en pacientes que tenían obviamente cáncer de seno con la axila negativa y con y sin vaciamiento ganglionar. Entonces, este fue el primer estudio que se escaló. Entre el 77 y el 2010 apareció la biopsia del ganglio centinela. Recuerden que el ganglio centinela es ese primer ganglio donde las metástasis de un tumor de mama pueden ocurrir y principalmente se presenta en la axila. Ese ganglio centinela conllevó a que en el 2010 se publicara el primer estudio, que fue el NSABP 32, que ese estudio como conclusión grande arrojó que el ganglio centinela es el gold estándar en el manejo de los tumores tempranos de la mama. Posteriormente continúan con el desescalamiento del ganglio centinela. Aparecen estos estudios que se llama la COSOC-Z11, el estudio Amaros, y ayer publicaron uno nuevo muy similar que básicamente lo que busco es seguir desescalando tratamientos incluso en pacientes con ganglio centinela negativo. Quiere decir que si usted tiene 2 ganglios centinela negativos, usted puede evitar el vaciamiento ganglionar y la sobrevida y la recaída local es similar, o sea, no es inferior. Y posteriormente, siguiendo con el mismo desescalamiento, hay estudios en el que se evita incluso hacer el vaciamiento ganglionar en pacientes con ganglios axilares positivos y que fueron ya sometidos a quimioterapia neoadyuvante. Igualmente sin descuidar las tasas de sobrevida ni de recaída local. Y finalmente, este es el último estudio, publicado en febrero del 2023, que básicamente lo que buscó es incluso no ganglio centinela,
pero sí hacerle una valoración ecográfica de la axila. Fue un estudio de no inferioridad y mostró que efectivamente es similar. Entonces, lo que estamos haciendo en la actualidad básicamente es desescalar el tratamiento. Les voy a hacer un resumen de cada uno de los estudios para que vean esa evolución que se ha dado. Este estudio es el estudio NSABP B4 por sus siglas en inglés. Básicamente es un estudio cuyo objetivo principal fue determinar si tratar o no tratar la axila tenía la misma efectividad en términos de sobrevida local o de recaída. A la izquierda ustedes pueden ver el diseño del protocolo. Fíjense que eran pacientes con ganglios con axila clínicamente negativa, con cáncer de seno obviamente, y fueron randomizados en 3 grupos: mastectomía radical, es decir, mastectomía con el vaciamiento, la mastectomía sola o la mastectomía total más radioterapia. Fíjese que estos 2 grupos no tienen mastectomía. El estudio reunió 1.079 pacientes con axila clínicamente negativas y fueron randomizadas básicamente a esos 3 grupos. Estos fueron los resultados. El 40% de los pacientes que les hicieron vaciamiento ganglionar presentaron metástasis, les fue peor, mientras que el 18% de los que no se les hizo metástasis, no hicieron metástasis, recayeron. Entonces, el porcentaje de recaída fue mucho menor en pacientes que tuvieron una cirugía mucho mayor. En conclusión, este estudio no mostró diferencias en términos ni de sobrevida ni de sobrevida libre de metástasis a distancia. Algo muy importante sobre este estudio se consideró es que dejar ganglios metastásicos en la axila sin cirugía, pero con radioterapia, no aumenta significativamente el índice de metástasis a distancia o la mortalidad por cáncer de seno. Entonces, este fue el primer estudio que empezó a desescalar el tratamiento con relación a la axila. Hacer vaciamiento versus no hacer vaciamiento sin exponer, digamos, el pronóstico oncológico de estas pacientes. Como les mencioné antes, entre este estudio y el anterior apareció la biopsia de ganglio centinela, y este tal vez es el estudio más importante con relación al ganglio centinela o que dejó que el ganglio centinela fuera la medida para evaluar el estatus axilar. Entonces, este estudio es el estudio NSABP 32, igual por sus siglas en inglés. Estos estudios son la gran mayoría aleatorizados, prospectivos y multicéntricos. Este estudio lo que hizo fue estudiar o comparar un grupo de pacientes a los que se les tenía la axila clínicamente negativa y se les hizo centinela seguido por vaciamiento versus solo el centinela. Estos fueron los resultados. Ustedes pueden ver acá también el modelo del estudio. Entonces, pacientes con axila negativa, tumores hasta de 5 centímetros, todas las edades, tipo de cirugía, habitualmente podía ser o cuadrante o mastectomía, la gran mayoría fueron cuadrantectomizados, aleatorizados en 2 grupos, centinela más vaciamiento o solo centinela. Los pacientes que patológicamente eran positivos, obviamente iban a vaciamiento ganglionar, y los que eran negativos, seguimiento, sin disección axilar. El estudio incluyó alrededor de 5.600 pacientes y estos fueron los resultados. En pacientes con cáncer de mama, con axila negativa, tanto clínica como patológica negativa, el grupo de pacientes que estaban en la biopsia de ganglio centinela sola fue similar a los que se les hizo centinela con vaciamiento. Esto en relación a la sobrevida global, a la sobrevida libre de enfermedad y al control regional. Con respecto a los porcentajes, 92% para pacientes que solamente se les hizo centinela versus 91 de los cuales fueron llevados a vaciamiento. Volvemos a lo mismo. El estudio mostró que la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad es igual con o sin linfadenectomía cuando el ganglio centinela es negativo. Entonces, el estudio muestra claramente el valor pronóstico y terapéutico que tiene la biopsia del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama temprano o con axila negativa para esa época. Bueno, este estudio, bueno, un segundito, este estudio fue muy importante porque mostró otra cosa bien interesante, y es que del grupo de pacientes que tenía la axila negativa, el 65,
la axila positiva y que fue llevado a vaciamiento ganglionar, el 65% de estos pacientes solo tenía un ganglio positivo y era el centinela. Significa que estábamos vaciando muchos pacientes que no necesitaban ese vaciamiento ganglionar, ¿sí? Por esa razón, los investigadores, muy inquietos, siguieron haciendo protocolos y mostraron la importancia que tiene hoy en día lo que es una micrometástasis o una macrometástasis o una ITC, que son células tumorales aisladas. Para recordar, simplemente una macrometástasis es una metástasis ganglionar que tiene más de 2 milímetros. Una micro la que tiene menos de 2 milímetros y una ITC son células que tienen menos de 100 células metastásicas. ¿Qué valor tenían eso? Antes, todas las pacientes que básicamente tenían micrometástasis eran vaciadas, no tiene significancia clínica. Igual hacían con las pacientes que tuvieran células tumorales aisladas, vaciamiento, no tiene indicación clínica. Este estudio, mientras yo estuve en Milán, tuve la oportunidad de participar en él, es el estudio 2301. Lo que hizo fue evaluar qué importancia pronóstica y clínica tienen las micrometástasis en el cáncer de mama temprano. El estudio básicamente a 5 años de seguimiento, que fue publicado después de 5 años de seguimiento en el 2013, mostró que las pacientes con micrometástasis no requieren vaciamiento ganglionar y que las micrometástasis no tienen relevancia clínica. Conclusión, seguimos haciendo desescalonamiento del tratamiento en cáncer de mama temprano para ese momento nuevamente. Vienen los estudios que les mencioné antes, que incluyeron pacientes con axila, con el ganglio, que se les hizo ganglio centinela y tenían hasta 2 ganglios positivos. ¿Qué mostraron esos estudios o qué querían investigar estas personas? Lo que querían mostrar era si estos pacientes que tuvieran hasta 2 ganglios positivos eran candidatos a vaciamiento y si había una ganancia en la sobrevida. El estudio básicamente mostró que aquellos pacientes quienes tienen hasta 2 ganglios centinela positivos no se benefician de vaciamiento ganglionar, pero deben estar asociados a radioterapia. Quiere decir que la radioterapia pudiera suplir los beneficios del control local con relación que hace un vaciamiento ganglionar como tal. Entonces, conclusión del estudio, que pacientes con hasta 2 ganglios centinela hasta de 5 centímetros y que son sometidas a cuadrantectomía seguida con radioterapia no se benefician de la adición de disección axilar. Entonces, el vaciamiento ganglionar se sigue evitando en la actualidad, eso lo hacemos aquí de manera estándar, en pacientes que tengan menos de 3 ganglios positivos. No tienen ningún beneficio. Claro, adicionalmente, como mencionó aquí en la conclusión, la terapia sistémica es independiente de esta parte. Es decir, depende sobre todo de el tipo de receptores hormonales que tenga. Obviamente, si una paciente es receptor hormonal negativo o HER2 positivo, va a quimioterapia. O sea que la cirugía sola no le va a mejorar la sobrevida, sino que debe estar asociado al tratamiento sistémico que esas pacientes deberían recibir. Estas son básicamente las curvas de sobrevida global. Fíjense que no hay diferencia significativa entre un grupo y el otro, igual en la sobrevida libre de la enfermedad. Bueno, como sé que en el auditorio hay personas de varias especialidades, quería mostrarles qué es el ganglio centinela y cómo básicamente se hace. Pues recuerden que el ganglio centinela es el sitio donde las metástasis provenientes de un tumor de mama pudieran aparecer. Entonces, este ganglio centinela representa ese sitio más probable donde las metástasis pueden estar. Es un indicador completamente confiable y puede evitar, como ya vieron, el vaciamiento ganglionar sin poner a riesgo la recaída local ni la recaída a distancia como tal. Bueno, ¿cómo se hace? Entonces, básicamente lo que hacemos es una inyección, ya sea peritumoral o perialveolar inferior, con microcoloides de albúmina marcados con tecnesio 99. Entonces, esta albúmina está marcada con ese tecnesio que convierte esto en una zona radiactiva. Con la ayuda de una gama sonda, estos tecnesio 99 emite una radiación que es captada por esta sonda
y lo transmite o lo convierte en una señal acústica. Básicamente, palabras más, palabras menos, es como si fuera un detector de metales. Pita en la medida que yo me acerco al ganglio o al sitio donde llegó. El hecho de que un ganglio centinela sea descubierto no significa que el ganglio es positivo, solamente está replicando la circulación linfática de la mama. Lo positivo o negativo nos lo va a informar solamente el servicio de patología como tal. Entonces, tiene muchas ventajas y una de las ventajas es que cuando los tumores están localizados sobre el cuadrante superior externo, habitualmente podemos hacer una única incisión y no doble incisión. Entonces, estéticamente es menor y hay estudios que han mostrado que es incluso mejor usar una sola incisión que doble incisión para este tipo de tumores. Esto es lo que uno ve más o menos en la práctica. Los nanocoloides que inyectamos se filtran por los capilares y se atrapan. Como esta sustancia radioactiva, la sonda lo capta y transforma eso en una señal acústica como tal. Esto es lo que vemos en medicina nuclear. Esta paciente está inyectada, digamos, en el seno inicialmente. Después de un poco de masaje local, lo que vamos a ver es esto, que la vía linfática se empieza a dibujar hasta que finalmente esos nanocoloides llegan a un ganglio centinela. Ese es el ganglio centinela que vamos a identificar durante la cirugía con la gamma sonda. Ya vimos y ya se ha demostrado que tenemos acá un 99% de identificación, un 96% de concordancia, ¿cierto? Y básicamente funciona y ahorra básicamente los tiempos quirúrgicos como tal. Sigo con los estudios. Todos esos estudios, como ya mencioné, son estudios aleatorizados, multicéntricos. Este estudio lo que buscó es también desescalar el tratamiento. Pacientes con cáncer de mama que tuvieran hasta 2 ganglios positivos, podíamos vaciarlos o en reemplazo de eso darles radioterapia. ¿Sí? Esto no lo hacíamos antes. Obviamente pacientes con un ganglio positivo ya mencioné que los llevamos siempre a vaciamiento. Este estudio básicamente mostró, con un seguimiento a 6 años, que las recidivas axilares en el grupo de pacientes que se les hace una disección axilar fue incluso del 0.43 versus 1 punto en pacientes que reciben radioterapia. Un poquito más alta la requieren en radioterapia, pero eso no es estadísticamente significativo. Conclusión, podemos en ese grupo de pacientes seleccionados con cáncer de seno, con hasta 2 ganglios positivos, o vaciar o radioterapia. Pero la gran diferencia del estudio es que la morbilidad es mucho menor. El linfedema en el grupo de radioterapia es del 11% versus del 23% en pacientes que son llevadas a vaciamiento ganglionar. Entonces, también podemos desescalar o cambiar el tratamiento en el manejo de la axila en ese grupo de pacientes, como ya mencionamos antes, completamente seleccionados. Las curvas igual, no hay separación, son muy similares, lo cual es básicamente similar el brazo 1 o el brazo 2 de disección o radioterapia como tal. Bueno, estos son los estudios que les mencioné, también aleatorizados, que lo que buscan es desescalar, incluso evitar el vaciamiento en pacientes que tienen cáncer de seno con metástasis axilares, ¿cierto? Se puede también evitar el tratamiento. Sin embargo, este fue el primer estudio. Este primer estudio básicamente concluyó que la tasa de identificación es muy alta, pero que la tasa de falsos negativos era muy alta, lo cual hacía que los pacientes deberían categorizarse mejor para evitar falsos negativos. En la actualidad tenemos estudios más recientes como el Sentina. Ese estudio lo que hizo básicamente fue el mismo modelo, pero la conclusión de ellos es que es muy fiable hacerlo en pacientes con axila positiva, pero que tenga solamente o hasta 2 ganglios axilares positivos. Pudiera hacerse el centinela después de que las pacientes se hayan recibido esos tratamientos con quimioterapia. Y en pacientes que tienen compromiso de la axila muy masiva, básicamente no es recomendable. Esos pacientes sin duda deben ser llevados a vaciamiento ganglionar. Y por último tenemos este estudio que busca demostrar que el vaciamiento ganglionar pudiera no servir, que pudiéramos hacer solamente una evaluación
previa sobre la axila en pacientes con cáncer de seno temprano hasta 2 centímetros, incluyeron pacientes de todas las edades, y estos son los criterios de inclusión para este grupo de pacientes, ¿no? Que sean multifocales o que tengan axila positiva sospechosa por ecografía. Entonces, hay pacientes de todas las edades, la gran mayoría fueron posmenopáusicas y no tienen en cuenta, como mencioné antes, los receptores hormonales. Entonces, lo que hacen es, le hacemos una ecografía a la paciente bien hecha en radiología, buscando esos ganglios sospechosos. Si no hay ganglios sospechosos, se hace un brazo en el que se hace ganglio centinela igual o ninguna intervención, y finalmente tenemos los resultados. Estos fueron los resultados que fueron publicados en enero del año pasado. Lo que vemos es que en el grupo de pacientes que tiene ganglio centinela, las poblaciones, fíjense que se estudian alrededor de 1.400 pacientes, son grupos muy similares. Con respecto al porcentaje de sobrevida a 5 años, muy similar en el grupo de centinela versus no, y la recaída locorregional igual 1.7 versus 1.6, y las metástasis a distancia 1.8 versus 2%. Y el porcentaje de muerte muy similar, es decir, hacer el ganglio centinela no es inferior a hacer una adecuada evaluación sobre la axila preoperatoria. Pero claro, debemos contar con el recurso y con radiólogos entrenados en mama para que no tengamos un falseo de la escogencia de los pacientes como tal. Bueno, estas son las curvas, fíjense que son iguales en el grupo de centinela versus no centinela y solamente ecografía. Y básicamente lo que se puede concluir es que aquellos pacientes que cumplan con los criterios del estudio, el hecho de hacer solamente la ecografía preoperatoria no es inferior a hacer la biopsia del ganglio centinela. Entonces, esta es la manera de desescalar aún más el manejo de la axila como tal. Como conclusiones, básicamente, los cirujanos de hoy debemos tener una mente muy abierta para evaluar nuevos cambios. Balance entre riesgos de recaída y disminución de efectos son colaterales antes de tomar las conductas. Importante dejar claro que ni la mejor radioterapia ni el mejor tratamiento sistémico puede suplantar una cirugía insuficiente o inadecuada, y que el desescalamiento debe ser evaluado basado en protocolos clínicos, no con la experiencia personal, sino con resultados de estudios clínicos. Y lo que debemos tratar es que una vez veamos nuestros pacientes en la práctica clínica, tratar de que se cumplan todos los criterios de inclusión que tuvieron esos protocolos para replicar esos resultados en la práctica clínica como tal. En los años 80 era muy fácil para el médico escoger el manejo quirúrgico, era básicamente mastectomía y disección axilar. Hoy es mucho menos traumático, pero la selección del protocolo a seguir se hace mucho más difícil como tal. Entonces, lo que queremos es básicamente, o la historia nos ha mostrado, cambiar esto por este tipo de resultados como tal. Muchas gracias. Bueno, finalmente quiero mostrarles esta última diapositiva. Es que en cáncer de seno hoy en día hemos demostrado que menos es más, sin perder la seguridad oncológica. Tenemos una menos morbilidad con menor cirugía, menos complicaciones y menos dolor. Y algo muy importante es, lo primero, no hacer daño. Muchas gracias.